Acción. ¿En qué áreas te puedes desempeñar si estudias psicología? La psicología tiene la gran ventaja de ser una profesión que tiene muchas áreas de aplicación. En algunas profesiones, por ejemplo, en el caso de la medicina, si tú eres médico, para poder ejercer tu profesión tienes en realidad pocas alternativas, que es o ver pacientes o hacer investigación, ya sea en un hospital, ya sea en una clínica, en tu consultorio, pero no tienes otras alternativas para seguir ejerciendo. En cambio, el psicólogo tiene diferentes áreas, por ejemplo, la psicología clínica, la psicología laboral, la psicología educativa, eh, por supuesto la psicología social, que serían como las 4 grandes ramas en donde se desempeña un psicólogo. Después hay otras alternativas, como por ejemplo el campo de las neurociencias, y también hay un intercambio muy importante con el área de las humanidades, es decir, ya sea tanto en equipos de investigación, por ejemplo, en el campo o en la relación con la sociología, con la filosofía, con la literatura, con algunas otras expresiones tanto artísticas como de humanidades, pero diría que esas son las 4 grandes o las 4 más importantes. También hay una parte actualmente que tiene que ver con el desarrollo de las neurociencias, ¿no? La posibilidad de hacer equipos de investigación interdisciplinarios, donde uno trabaja con otro grupo de personas investigando desde ciencias básicas, ¿no? Hasta, por ejemplo, el desarrollo de diferentes herramientas para que la gente tenga una mejor calidad de vida, ¿no? De pronto uno se pregunta, bueno, ¿y qué hacen en un equipo de investigación en el área de neurociencias? Se pueden desarrollar prótesis, por ejemplo. ¿Qué haría un psicólogo en el desarrollo de prótesis? Aparentemente no tendríamos nada que ver. Pero resulta que cuando nosotros nos enfocamos al estudio del sistema nervioso central junto con otras, o al sistema nervioso en general junto con otras ciencias, podemos participar en estos equipos, no evidentemente haciendo la parte tecnológica, sino más lo que tiene que ver con el comportamiento, lo que tiene que ver con las emociones, lo que tiene que ver, digamos, con toda esa parte del funcionamiento del sistema nervioso y sus diferentes aplicaciones, ¿no? Centralmente, la clínica, por supuesto, ha sido siempre como el lugar por excelencia para los que en algún momento quieren ser psicólogos, habitualmente piensan en el ámbito clínico. Y ahí nos desempeñamos en hospitales, en el consultorio privado, nos desempeñamos también en diferentes organizaciones civiles no gubernamentales, donde hacemos tanto estrategias de psicoterapia como de psicodiagnóstico y también, por supuesto, de investigación. En la parte educativa, que creo que no la mencioné al principio, que es una de las áreas también muy importantes, uno tiene la oportunidad de trabajar con niños, con adolescentes, con la familia de los niños, con la familia de los adolescentes, no solamente para ayudarlos dentro del desempeño académico, sino para entender cómo es que funcionan emocionalmente en el ciclo de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje, y cómo es que la familia y la comunidad escolar en sí misma toda, incluyendo a los profesores, incluyendo a los directivos, tienen un papel fundamental para que la gente pueda tener un mejor desempeño escolar, pero también para que pueda tener una mejor calidad de vida y que tenga emociones más claras con respecto a cada una de las cosas que van decidiendo durante ese periodo, ¿no? Uno eso lo aplica desde guarderías, donde se hacen evaluaciones, por ejemplo, para ver cómo los niños van progresando en la psicomotricidad, para ver cómo van progresando en el desarrollo emocional, hasta las universidades, donde por supuesto la gente está en un momento vital muy importante, donde tiene que tomar decisiones que van a trascender probablemente durante muchos años en términos de lo que están decidiendo en ese momento, y ahí también participamos asesorando emocionalmente y también en cuanto a cómo se dicta una clase, digamos en cuanto a cómo colaborar, por ejemplo, con la pedagogía para tener las mejores clases y las mejores prácticas posibles para que la gente saque el mayor provecho de su educación, ¿no? Y en el ámbito laboral, siempre se ha creído que los psicólogos, o habitualmente se piensa que los psicólogos se circunscriben a la parte de reclutamiento y selección, elegir a una persona para que tenga, digamos, las mejores competencias dentro de un determinado perfil de puesto.
Pero en realidad los psicólogos no solamente trabajan en la selección del personal, sino también en el desarrollo organizacional, en cuáles son las expectativas que uno tiene dentro de una empresa y cuál es el mejor camino a seguir para tener las mejores oportunidades de desarrollo, en el clima, por supuesto, emocional que se da dentro de una empresa para que la gente pueda rendir más y también tener mayor satisfacción sobre su trabajo. Y en algunas otras áreas, ¿no? O sea, la empresa diría que toda el área de recursos humanos es el lugar en donde el psicólogo progresivamente puede irse desempeñando conforme va adquiriendo experiencia, ¿no? Y en la parte social, donde se trabaja con comunidades, la psicología social estudia grupos, trabaja con comunidades y lo que busca es encontrar las mejores estrategias para que la gente en el ámbito del comportamiento, de las emociones, de la conducta, puedan tener algo así como el mejor nivel de vida, para que puedan solucionar problemas. Hay problemas comunitarios como las adicciones, hay problemas comunitarios como la obesidad, ¿no? O la depresión, donde no solamente se puede trabajar al nivel de un individuo, sino que uno puede trabajar en grupos para tratar de mejorar a la colectividad y no solamente a uno de los miembros del grupo, ¿no? Entonces, creo que esas serían centralmente las áreas de desempeño de la psicología y donde uno puede tener mayor, bueno, no sé, eso lo cortas. ¿En qué consiste la psicología clínica? La psicología clínica es una rama de la psicología. ¿Qué? El camión. Qué bueno, porque eso estaba mal dicho. ¿Ya? La psicología clínica es un área que lo que busca es poder entender cómo funcionan las emociones y las motivaciones de las personas. A veces se ha pensado que la psicología solamente estudia la conducta, pero en realidad eso no es así. Lo que estudia es un complejo mucho más amplio que tiene que ver con las emociones, las motivaciones, la conducta, la estructura de la personalidad, los intereses. Es decir, no solamente lo que se observa, sino también lo que subyace a cada una de las cosas que uno hace en la vida. El psicólogo clínico no solamente trabaja con psicopatología, que sería la construcción de diagnósticos y el establecimiento de ciertos tratamientos para poder trabajar con determinadas patologías. La psicología clínica también trabaja con gente que si bien no tiene un diagnóstico de trastorno o no está enferma, padece es gente que sufre. El sufrimiento es una cosa que en realidad no necesariamente tiene que ver solo con la parte psicopatológica, sino que está dentro del contexto de la vida cotidiana. A veces, o la mayor parte de nuestros pacientes, en términos de los psicólogos, son aquellas personas que empiezan con pequeños problemas emocionales y que progresivamente se van haciendo más amplios. Estos problemas alteran su vida cotidiana, alteran las relaciones de pareja, alteran las relaciones con los hijos, el desempeño laboral. Y lo que nosotros hacemos es poder entender el problema para ir progresivamente con ellos, descubriendo cuáles son las cosas que los van metiendo en esa clase de dificultades. La gente va entendiendo cómo funcionan sus emociones, cómo funciona su mente, la gente va entendiendo por qué hace una cosa o por qué hace otra. Y eso cambia mucho la calidad de vida, porque uno está más claro de por qué decide una cosa y no otra. Por ejemplo, incluso en el ámbito de la elección de carrera, que es algo que está, de lo que probablemente estamos hablando un poco, no es lo mismo elegir una profesión porque uno tiene una idea a partir de conocer a alguien muy exitoso respecto del desempeño de esa tarea, que realmente conocer a profundidad cuáles son los intereses, cuáles son las cosas que uno realmente disfruta para poder buscar una profesión en donde uno pueda realmente ejercerlas, ¿no? Entonces, la psicología clínica efectivamente trabaja con la psicopatología, pero no solamente con ella, sino con los problemas de la vida cotidiana, y el grueso de nuestros pacientes no son gente necesariamente enferma. Es gente que necesita ayuda, que nos busca para solucionar pequeños temas que se han hecho grandes problemas, y tiene como recursos, por supuesto, los conocimientos propiamente de la psicología, pero también se apoya mucho en el área de las humanidades.
se apoya, por ejemplo, en el conocimiento de la literatura, de las diferentes artes, porque las humanidades es una cosa que le permiten al psicólogo clínico, o al psicólogo en general, pero en este caso al clínico, es poder contar con un repertorio, digamos, emocional más amplio. Permite también que uno tenga un juicio crítico distinto, que uno pueda evaluar las cosas desde una perspectiva, no solamente, perdón, desde una perspectiva, sino en realidad una perspectiva mucho más compleja, y da la posibilidad de sensibilizarse y favorece la imaginación. Uno de los instrumentos más importantes de nuestra tarea o de nuestra profesión es la imaginación, la posibilidad de construir historias, de escuchar el relato de una persona y transformarla como si fuera una pequeña novela sobre la cual uno va escuchando una serie de personajes pero que están vivos, ¿no? Y con los cuales uno puede hacer un pequeño diálogo. Un diálogo que nos va permitiendo llevar las cosas a lo mejor a diferentes desenlaces y no necesariamente al final que ya se piensa que es el único que se tiene, ¿no? Nos va permitiendo armar como historias con diferentes finales y no solamente circunscribirnos al que ya la persona tiene por ser la única posibilidad para resolver un problema. Entonces, el psicólogo clínico tiene muchos lugares de acción. Puede ser un hospital, donde se hace psicodiagnóstico, donde a veces se hace algo de psicoterapia breve, intervención en crisis, ¿no? Se trabaja con gente en consulta externa, se trabaja también con grupos. Uno puede intervenir también dentro de una consulta privada, uno puede hacer diferentes evaluaciones, tanto psicométricas, proyectivas, neuropsicológicas, que lo que permiten es dar un buen diagnóstico para poder ayudar a las personas de la mejor manera posible. Y también se puede intervenir en la psicología clínica en organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales que tienen intenciones, por ejemplo, suponte de ayudar a gente que está pasando por una situación difícil durante la maternidad, durante un embarazo. Y entonces hay pequeñas organizaciones que hacen apoyos para que uno haga ese proceso con más información, con más claridad, con menos temor, ¿no? Con menos ansiedad y que lleguen a mejor término las cosas, ¿no? Entonces, creo que más o menos ese sería el campo de aplicación de la psicología clínica y los grandes rubros en donde uno, o sea, de lo que consiste, ¿no? Corre en cámara. Acción. ¿Cuál es la retribución económica de un psicólogo? Los psicólogos tienen diferentes formas de ganarse la vida, dependiendo, por supuesto, del área en la que están trabajando. Si uno trabaja dentro de una empresa, pues uno como cualquier ejecutivo tendrá un salario, tendrá una serie de prestaciones y tendrá una labor que hacer dentro de dentro de la industria, ¿no? En el campo educativo se trabaja en escuelas y se trabaja en centros psicopedagógicos, por ejemplo, donde habitualmente se hacen una serie de evaluaciones o también se hace alguna consulta de orientación o alguna consulta de seguimiento que implica una serie de ingresos. En la parte clínica trabajamos de manera parecida a cómo funciona la medicina, porque trabajamos con pacientes en una serie de horas dentro de un consultorio o bien trabajamos en hospitales donde por supuesto también hay una remuneración a partir de eso. Creo que, como todo, la variabilidad de cómo es la vida económicamente de un psicólogo no tiene tanto que ver con la profesión en sí misma, sino con la formación que uno tiene. Es decir, si uno tiene una buena formación, se especializa y entonces va construyendo progresivamente un grupo de referencias, de recomendaciones, donde no solamente sean los pacientes o la gente que a uno lo conoce quien valore su trabajo, sino también los colegas. Cuando uno busca un médico, habitualmente la mejor referencia es otro médico, ¿no? Que conoce más o menos la situación y que entonces nos da la posibilidad de ir con un especialista. En el campo de la psicología un poquito pasa lo mismo. Conforme uno va especializándose y teniendo una mejor formación, los ingresos, por supuesto, son mejores.
Pero además hay una cosa muy importante que no solamente está relacionada con cuánto obtiene uno por lo que hace, sino también por el valor social de lo que uno está haciendo. El poder ayudar a una persona y ver los cambios y las transformaciones que la gente hace para bien, acompañada de una buena remuneración, es algo que pocas profesiones pueden tener de manera tan tangible, ¿no? Uno se beneficia, es cierto, del trabajo, pero también ve a la gente beneficiarse de lo que está haciendo con uno. Y eso, independientemente del aspecto económico, da un sentimiento de satisfacción que creo que muy pocas profesiones nos los pueden ofrecer de manera tan puntual, ¿no? Entonces, es una excelente carrera en términos de las alternativas que te ofrece profesionalmente y también una excelente carrera en cuanto a la gratificación emocional que te provee cotidianamente. Adelante. ¿Cómo se desempeña un psicólogo en una empresa? Creo que las empresas encontraron en la psicología una herramienta muy valiosa porque tuvieron la oportunidad de encontrar a alguien que es, o a un método que lo que permite es poder seleccionar a las personas más adecuadas para los trabajos en donde pueden ser más rentables para la empresa. Es decir, si uno está cómodo en lo que hace, porque además se relaciona con el tipo de aptitudes y conocimientos que uno tiene, uno por supuesto va a rendir mucho más en su trabajo porque lo va a hacer con gusto. La psicología lo que permite en una empresa es elegir de la mejor forma posible a esas personas en esos lugares, ¿no? Y también encontró en ella un apoyo para la elaboración de estrategias sobre cómo hacer que la gente esté más cómoda y contenta con su trabajo, pero que también obtenga a partir de eso una serie de beneficios, ¿no? En términos de remuneración, prestaciones o cosas que particularmente le interesan a una persona. No a todos nos gustan las mismas cosas ni tenemos algo así como el mismo tipo de expectativas. Cuando uno puede encontrar qué es lo que a una persona lo motiva para poder crecer profesionalmente, esa gente se vuelve mucho más valiosa para la empresa y la empresa también se vuelve más valiosa para la persona. Entonces, el psicólogo trabaja seleccionando y luego, durante el proceso en el que de la vida laboral, ayudando a la gente a que pueda crecer dentro de la empresa. No solamente personal y profesionalmente, sino incluso económicamente, conforme va obteniendo ciertos objetivos, ciertos logros, ¿no? El área, diríamos que está dentro de la selección, el reclutamiento, el desarrollo organizacional, también la capacitación, ¿no? Y prácticamente cualquier área del Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Un psicólogo puede entrar por la vía del reclutamiento, pero luego, dentro de algún tiempo, ser director del área de recursos humanos, ¿no? Algo así como después de obtener una buena experiencia y una formación adecuada para poder ejercer esa labor, ¿no? Entonces, creo que más o menos eso es lo que hacemos dentro de las empresas. 2 minutos. Que esté. Adelante. El área educativa es uno de los... Bueno, ahorita, ¿sí me oyes? De hecho, deje que te lo pregunte Luli para grabarlo. Adelante. ¿Puede un psicólogo desarrollarse en el área educativa y cómo? El área educativa es uno de los lugares más, donde más concurre probablemente el psicólogo una vez que ha terminado su formación durante, por ejemplo, los estudios de grado o de licenciatura. Las escuelas son un lugar en donde se combinan muchos problemas y también se requieren muchas soluciones. Por un lado está el tema del aprendizaje y de la enseñanza, ¿no? Cómo aprendo y cómo enseño. Y el psicólogo participa en eso no como el pedagogo. El psicólogo participa en eso, en emocionalmente entender cómo es que hay diversos factores que pueden afectar ese proceso o pueden hacer que sea mucho más adecuado o que la gente tenga como mayores herramientas.
Entonces el psicólogo interviene en una escuela no solamente con los alumnos, interviene con los padres, interviene con los maestros, interviene en los procesos de capacitación, incluso muchas veces también de selección del personal, pero su foco está en entender cómo es, por ejemplo, que un niño que está pasando por una situación familiar difícil de pronto se encuentra poco atento en la escuela. Y entonces, antes de poder hacer cualquier clase de diagnóstico relacionado con una patología, el psicólogo tiene la posibilidad de entrevistar al niño, de conocerlo, de entender que probablemente la ansiedad que sufre por algo que está pasando fuera del ámbito escolar está afectando su desempeño en la escuela, y entonces hacer modificaciones, sugerencias, incluso referir con especialistas para que el niño pueda arreglar o mejorar la situación que está viviendo fuera y entonces tener mayores beneficios o poder crecer de mejor forma o desarrollarse de mejor manera en el ámbito de la escuela. Por otro lado, pasamos más tiempo en la escuela muchas veces que en nuestras casas. Así que es una comunidad donde uno observa cómo el niño se desenvuelve socialmente, y no solamente los niños, sino también los adolescentes, los jóvenes, ¿no? Cómo se desenvuelven socialmente, qué clase de dificultades tienen para hacer contacto con otros, si pueden ser sujetos de alguna clase de violencia, o bien si pueden ser quienes la ejercen, y cuáles son las razones para que esto suceda. Entonces, los psicólogos intervienen para mejorar tanto el clima donde se da la educación, donde uno aprende y donde uno enseña, y también para detectar todos los factores que concurren en esa situación y entonces proponer estrategias que permitan o que hagan que la gente esté en mejores condiciones de aprender y la escuela sea un mejor lugar para todos los que asisten. Perfecto. Acción. Bueno, hago la pregunta. Sí. ¿Cómo se puede aproximar la psicología a otras ciencias como la medicina, la neurología, entre otras? La psicología, particularmente la psicología clínica, siempre tuvo o ha tenido una relación muy directa con la medicina desde varios puntos. Trabajamos digamos, en conjunto, por ejemplo, con psiquiatras, con neurólogos, con médicos generales, ¿no? Con médicos de otras especialidades, porque hoy en día la mayor parte de la medicina se entiende como una medicina psicosomática. Eso quiere decir que la relación entre las emociones y el cuerpo es prácticamente indisoluble. Nosotros colaboramos no solamente para entender cómo es que se conforma una enfermedad o cuáles podrían ser los factores emocionales que favorecen el desarrollo de un determinado padecimiento médico, sino también colaboramos para que al momento de tener un diagnóstico, por ejemplo, uno pueda encontrar una mejor comprensión de lo que uno está viviendo. Y si uno tiene una mejor comprensión de su diagnóstico, uno favorece también los tratamientos. Entonces siempre va a haber un tema emocional relacionado con el aspecto médico, tanto para el cuidado, la prevención, como también una vez que uno está en tratamiento para cualquier clase de enfermedad. Por otro lado, hay una parte como la psicopatología, ¿no?, en donde tenemos un lugar en común. La psiquiatría estudia desde su lugar los problemas de los trastornos mentales y la psicología también tiene, digamos, su lugar, su objeto de estudio dentro de ese campo, lo mismo que lo hacen otras áreas, como puede ser la psicofarmacología o como pueden ser algunas otras ciencias o algún otro tipo de conocimiento. Ahí tenemos una relación, digamos, por ejemplo, con el neurólogo a partir de la comprensión que tenemos mutuamente del sistema nervioso central, de algunos otros sistemas, cómo es que afectan la conducta. Entonces, si bien la labor de la medicina está relacionada fundamentalmente con el cuerpo, su funcionamiento y la solución de esos problemas, la nuestra está en entender cómo es que esos problemas también afectan la conducta, las emociones, la personalidad de alguien y poder establecer en conjunto con estas disciplinas estrategias de intervención que sean más amplias y que realmente den solución a lo que una persona le está pasando. Hoy en día la idea de que una sola perspectiva resuelve un problema, diríamos que ya no opera. Hoy sabemos que para poder resolver un problema necesitamos diversas perspectivas. Entonces, si uno tiene algún problema, por ejemplo, como una epilepsia, que es una enfermedad
médica relacionada con el sistema nervioso, el psicólogo podrá colaborar en trabajar con la persona a partir del diagnóstico que tiene, entender qué implicaciones tiene eso, cómo lo ha afectado en la vida una vez que ha tenido esos síntomas, cómo poder mejorar su calidad de vida, qué clase de percepción de sí mismo tiene, ¿no? Y en ese punto trabajamos en conjunto con otro tipo de disciplinas como la medicina en general o sus especialidades como la psiquiatría, la neurología o algunas otras. Por ejemplo, uno de los principales problemas actualmente es el asunto de la diabetes. Que la gente se cuide es un problema muy difícil de resolver, porque la medicina sabe qué hacer con la diabetes en términos de las indicaciones, del tratamiento que uno debe de seguir. Pero en realidad es una enfermedad que en buena medida tiene como origen un mal cuidado que uno hace de su cuerpo. ¿Por qué uno se descuida? ¿Por qué uno come en exceso? ¿Por qué uno no tiene las medidas preventivas para evaluar la salud, ¿no? Independientemente de las situaciones socioeconómicas? ¿Por qué uno, una vez que tiene un determinado tratamiento, no lo puede seguir? ¿Por qué sabiendo que puede haber consecuencias muy serias, uno no lo hace y continúa lastimándose a sí mismo? Ahí participa de manera muy importante la psicología, porque si bien no determina el diagnóstico ni el tratamiento médico, colabora para que esta persona pueda tener una mejor esperanza de vida, una mejor calidad de vida y un mejor pronóstico, ¿no? En un caso como este de la diabetes, pero en realidad en prácticamente cualquier enfermedad. Atimaco. Acción. ¿Qué mitos hay comúnmente en torno a la psicología? Se dice mucho respecto de la psicología, por ejemplo, se tiene la idea de que uno trabaja solamente con personas que tienen algún trastorno mental, ¿no? Y que entonces estaríamos muchas veces en la condición de padecer lo mismo, ¿no? La gente a veces tiene un poco de temor sobre cómo dedicarse a esto sin quedar afectado por todas las cosas que uno escucha o por el tipo de trabajo que uno hace. Pero es que parte de la formación del psicólogo tiene que ver precisamente con estar preparado para entender lo que uno escucha desde una perspectiva diferente a la que la escucha cualquier persona que no tiene esa formación. Igual que un médico hace cuidados para no contagiarse al momento de hacer un procedimiento, por ejemplo, igual que un médico tiene ciertas precauciones, o que un ingeniero, digamos, trabaja con materiales a veces muy peligrosos y conoce muy bien cuál es el protocolo para hacerlo, el psicólogo se prepara emocionalmente y se prepara también académicamente para poder entender lo que la gente habla y estar en una relación cercana, íntima, utilizando sus propias emociones como un instrumento, pero sin por eso necesariamente caer en una situación de enfermedad o cosas por el estilo. La otra es que se piensa que los psicólogos o que la psicología no es una buena carrera en términos económicos, y creo que no se trata de la carrera, sino se trata de la preparación, de la formación que uno hace, y la psicología es una profesión muy buena en términos de lo que uno puede obtener por retribución de su trabajo, pero además es una carrera que permite que uno tenga un contacto creativo, novedoso. No es una carrera aburrida, es una carrera donde uno escucha todos los días algo distinto, aunque escucha a las mismas personas. Y eso tiene un valor vital muy alto, independientemente de que hay una buena remuneración, por supuesto, por hacer un buen trabajo. México es un lugar excepcional para la psicología. En realidad hay un campo o una demanda de pacientes muy alta, hay una búsqueda de muy buenos profesionistas que puedan dar solución a esas demandas. Entonces, creo que esos son dos de los grandes temas, ¿no? Que uno escucha de los padres o que tal vez uno vivió al momento de elegir la carrera, que si uno no estaba escogiendo una carrera donde uno no se fuera a ganar bien la vida, donde uno se volviera loco, vulgarmente o coloquialmente dicho. Y creo que son los dos más importantes. Pero, sin embargo, la psicología ha venido cambiando. También la percepción del psicólogo
Antes el psicólogo era visto como aquel que atendía gente enferma. Hoy el psicólogo está metido en tantos campos de nuestra vida cotidiana que se ha vuelto mucho más familiar, que la gente recurre sin tanto problema a la solicitud de ayuda porque nos encuentran en consultorios, nos encuentran en clínicas, nos encuentran en asociaciones, nos encuentran en las escuelas, ¿no? Y creo que eso ha permitido también que se vaya entendiendo mejor cuál es la labor o qué es lo que un psicólogo realmente hace trabajando con la gente. ¿Podemos repetir ese programa con cadenas y con un psicólogo le da mucho? Corte, ¿no? ¿La psicología es una profesión con futuro? Tiene una gran ventaja, que es que la psicología en realidad es un método que, independientemente del avance de la tecnología o de la ciencia, que es un temor que a veces se tiene como, bueno, y ahora que tengamos más herramientas tecnológicas, ¿cuál va a ser nuestro lugar en términos profesionales? Sabemos, por ejemplo, que los avances tecnológicos hacen que de pronto vayamos a tener máquinas que hacen la labor que hoy en día hacemos los seres humanos. Sin embargo, me atrevería a decir que lo que hace un psicólogo en términos generales es insustituible, porque no tiene que ver solamente con un método que se repita una y otra vez, al estilo de una manufactura, sino en realidad se trata de un método en donde uno tiene que inventar permanentemente y a partir de cada individuo una solución o una estrategia específica basada en las emociones, en la intimidad del contacto con la gente, en el poder escuchar los pequeños detalles, en imaginar, en crear, en construir. Y entonces creo que en realidad funciona, mientras más tecnología, también más necesidad muchas veces de lo cotidiano y más necesidad del contacto íntimo con las personas, ¿no? Para poder entender qué es lo que nosotros sentimos, qué es lo que nosotros pensamos. No importa cuánta ciencia, cuánta tecnología, cuántos avances, las emociones siguen existiendo en todos nosotros. Y eso permite que la manera en la que entendemos la vida cotidiana sea siempre un tema para poder explorar en el trabajo clínico y poder ayudar a la gente a vivir de mejor manera. Entonces, por supuesto que es una carrera, digamos, no solamente con gran futuro, actualmente me parece que es una carrera de alta demanda en términos de la necesidad que la gente tiene de hablar. Sabemos que de pronto nos aislamos. Hoy en día estamos más conectados a veces con una computadora que con la gente que tenemos cerca. Preferimos hacer conversaciones de WhatsApp que conversaciones reales de uno a uno, porque a veces tenemos miedo incluso al contacto visual, nos resulta más sencillo escribir un mensaje que hablar con una persona y decirle lo que sentimos, y eso muchas veces nos va poniendo en una condición o de aislamiento, ¿no? O de cierta monotonía que la psicología en realidad tiene la posibilidad de retomar como algo muy valioso para que la gente entienda cómo vivir mejor consigo mismo, con sus propias necesidades, con las cosas que piensa como importantes, ¿no? Así que creo que en realidad la tecnología nos ayuda mucho en todos los sentidos de la vida, son herramientas maravillosas, lo que estamos haciendo antes no se hubiera podido hacer. La gente puede tener acceso a diferente información, pero también la información necesita digestión. Y la psicología también colabora a que uno pueda digerir progresivamente lo que va encontrando y todos los estímulos que va teniendo cotidianamente que a veces simple y sencillamente nos abruman, ¿no? Entonces, creo que es una carrera con mucho futuro, igual que las diferentes carreras dirigidas hacia la rehabilitación. En este caso, más que la rehabilitación, es una carrera que permite el contacto humano, que se acerca a las emociones, que las utiliza como su objeto de estudio fundamental, que trabaja con ellas de manera específica y particular y que hacen que uno se siga sintiendo único y distinto, aunque a veces pareciera que entramos en una situación de masas y de ser todos iguales, ¿no? Entonces sí, creo que es una carrera con futuro y con presente. ¿Cómo eliges la mejor universidad para esta carrera? Creo que la elección de una escuela o de una universidad para esta
o para otras profesiones, primero es una decisión bien difícil que a veces uno tiene que tomar muy joven y con poca experiencia. Y eso es en realidad algo a lo que se enfrentan hoy todos los que están en esa condición. Creo que es importante que sea una escuela, primero que tenga un muy buen nivel académico. La relación alumno-profesor es fundamental. En lo que nosotros hacemos, buena parte del conocimiento tiene que ver con la sensibilidad que uno va aprendiendo poco a poco a partir de lo que la gente nos puede transmitir. Un profesor que se acerca, una relación donde uno tenga pocos alumnos, ¿no? Y profesores muy bien capacitados, creo que fomenta o que ayudan mucho a tener un muy buen progreso y una muy buena calidad académica. Lo otro es que no solamente se puede aprender de los libros, que uno tiene que aprender de la práctica, pero de una práctica guiada, supervisada, porque si no uno repite un error muchas veces pensando que lo está haciendo bien. Y en cambio cuando uno se enfrenta a la vida cotidiana, a las situaciones clínicas, por ejemplo, como son poder hablar con una persona cuando esta persona se encuentra ansiosa, experimentar lo que se siente ese contacto y que alguien nos ayude y nos tome de la mano, como se hace, por ejemplo, cuando un médico enseña cirugía y uno tiene que ir progresivamente aprendiendo, o cuando un artista, digamos, hace que el otro pueda ir poco a poco pintando, pero también siguiendo un cierto modelo. Me parece que nosotros tenemos que hacer lo mismo en la formación como psicólogos, porque necesitamos que alguien nos ayude, nos guíe sobre cómo entender lo que está pasando, cómo actuar sobre lo que está pasando, cómo digerir luego lo que una persona nos está contando, tener diferentes alternativas para poder ofrecerle a esa persona alguna clase de solución, cuál es la mejor práctica o la mejor forma de proceder ante una determinada circunstancia. Ese tipo de problemas uno no los tiene que vivir hasta que egresó, uno los tiene que vivir durante la formación. Y entonces uno al momento del término de la carrera tendrá herramientas suficientes para ejercer su trabajo, estará menos asustado, porque cuando uno sale al trabajo uno está un poco asustado ya no solamente de ver los libros, sino realmente de estar con la gente y de tener que resolver problemas. Una escuela, como es el caso por ejemplo de Leia, donde la mayor parte de las horas que uno vive dentro de la formación son prácticas, supervisadas, guiadas, con un respaldo teórico, digamos, perfectamente bien explicado, bien documentado, permiten que uno tenga una formación de excepción. Cuando uno llega habitualmente a solicitar trabajo o se enfrenta a la vida profesional, la pregunta que nos hacen es: ¿y qué sabes hacer? Y es muy importante que esa pregunta se conteste durante la formación, que uno aprenda a hacer cosas y que tenga el método académico y la teoría suficiente para respaldar las decisiones que toma. Entonces, diría, una escuela que ofrezca teoría, sí, de acuerdo, muy buenos profesores, práctica constante, bien guiada, bien supervisada, ¿no? Y un perfil ético también muy importante, es decir, que la gente que nos oriente tenga muy claro lo que esté haciendo y sea en beneficio del otro y también en beneficio propio, ¿no? Entonces, diría que esas serían las cosas que yo valoraría. La psicología no necesita de grandes recursos para poder enseñarse o para poder aprenderse. Necesita de muchas experiencias, necesita de gente, necesita de pacientes, necesita de situaciones laborales, educativas, donde uno puede estar inmerso, por ejemplo, en una empresa, en una escuela, en un hospital. Y en eso creo que hay pocas instituciones en el país. En realidad creo que Leia es la que ofrece en ese sentido el mejor programa de estudios en una combinación de teoría y práctica, donde uno se inserta en todas esas instituciones para poder aprender de las mejores personas y de quienes realmente tienen que resolver los problemas de la vida cotidiana en esos lugares, en cómo es que se hace, y entonces uno está preparado para al momento de salir poder dar respuestas y tener una formación curricular perfectamente bien establecida, ¿no? Entonces creo que esas serían las cosas que yo tomaría en cuenta. ¿Por qué Centro Leia ¿Por qué Centro Leia es el mejor lugar para estudiar la licenciatura en psicología? El Leia combina varias cosas.
como dije antes, la parte teórico-práctica que creo que ninguna universidad en el país ofrece. La relación de 60% prácticas durante toda la licenciatura, estando en los mejores lugares como los institutos nacionales de salud, hospitales privados, instituciones no gubernamentales, empresas, escuelas, donde uno va progresivamente resolviendo problemas bajo la guía de un maestro que tiene una preparación de posgrado y que además hace una relación muy cercana con los alumnos porque los grupos son pequeños. En el ELLA la proporción de maestros y alumnos es más o menos un profesor por cada 3 alumnos. Eso quiere decir que el contacto que uno hace con los, digamos, con los docentes es puntual, donde cada uno puede resolver problemas y dudas a partir de la experiencia que cada uno va teniendo dentro de la práctica, dentro de la teoría. Y eso creo que es un beneficio extraordinario. Uno tiene gente muy preparada que le dedica tiempo suficiente para resolver las dudas que uno va teniendo en cada una de las experiencias profesionales, prácticas o teóricas. Por otro lado, tiene un plan de estudios que abarca 3 elementos fundamentales dentro de la psicología. Por un lado, las humanidades, como la literatura, la antropología, las bases filosóficas, el cine, diferentes expresiones artísticas que generan juicio crítico, cultura, que también producen un contacto con la imaginación y sensibilizan a la gente a partir de la interpretación de diferentes construcciones humanas, como pueden ser un cuadro, una escultura, qué sé yo, cualquier tema como esos. Entonces, te ofrecen las humanidades, el arte, dentro del programa, esa capacidad o esa posibilidad de favorecer la cultura, favorecer la sensibilidad, favorecer el juicio crítico. Y creo que eso no lo tiene prácticamente ninguna otra formación dentro del país, ¿no? Por otro lado, dentro del programa hay una parte propiamente biológica que tiene que ver con la formación de cómo funciona el cuerpo humano, qué tiene que ver eso con la conducta, qué tiene que ver eso con las motivaciones, con la construcción de nuestra personalidad, de nuestra identidad. Y además se hace dentro de hospitales con experiencias clínicas que no se ofrecen en ningún otro lado. Y por último, todo lo que tiene que ver propiamente con la construcción del psicólogo en cuanto a sus materias base, como teoría y técnica de la entrevista, psicopatología y algunas otras, ¿no? Por ejemplo, métodos de intervención individual, métodos de intervención grupal, ¿no? Intervención en crisis, en fin, prepara al alumno de una manera integral, donde no solamente se piensa un problema desde una perspectiva, sino se piensan los problemas desde diversas perspectivas. No solo se toma una línea, sino en realidad se trata de entender el asunto desde diferentes vértices para que la gente pueda tener una mayor comprensión de lo que está sucediendo y generar las mejores herramientas para poder abordar el problema, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que Centro ELLA ofrece el mejor plan de estudios, el más completo, ofrece una relación alumno-docente que no tiene ninguna otra universidad, de cada 3 alumnos un maestro. Es un lugar especializado, es decir, en el ELLA solamente nos dedicamos a la psicología, a la psicoterapia y al psicoanálisis. No hacemos ninguna otra cosa. Y eso permite que la gente esté enfocada permanentemente en estar actualizada, buscando nuevos conocimientos, impartiendo permanentemente sobre aquello que el profesor hace para ganarse la vida cotidianamente. Nuestros docentes no son solamente profesores o no hay profesores de tiempo, por ejemplo. Cada uno de nuestros profesores es especialista en su asignatura. Da clases porque tiene gusto por la docencia, pero en la vida cotidiana vive de resolver problemas que luego enseña en el aula. Y eso me parece que es muy valioso. Por otro lado, el clima de trabajo que se da dentro de la escuela, donde hay gente de todas las perspectivas dentro de la psicología, pero en un clima de colaboración,
no de competencia, no de pleito, no de discriminación, sino al contrario, de un clima de colaboración, hace que el ambiente de trabajo y el ambiente de estudio sea muy bueno porque uno es libre de pensar lo que uno quiera, porque uno es libre de investigar en la dirección que uno quiera, porque uno puede encontrar siempre a alguien que sea una guía dentro de un interés relacionado con la psicología. Entonces creo que todo eso hacen de Leia un lugar excepcional. En realidad, creo que a veces estamos o nos gustan las instituciones grandes, ¿no? En temas de, por tal vez el ambiente universitario, que puede ser mucha gente, etcétera, pero las ventajas de poder estudiar en un lugar especializado, dirigido a lo que uno quiere hacer, donde todo el tiempo estamos pensando en ese tema, me parece que da una perspectiva increíble para quienes quieren dedicarse a esto en la vida, ¿no?